Romanos capítulo 8. Déjenme contarles, en una ocasión les había mencionado que hubo una situación donde me sentí fuera de base por primera vez para compartir el Evangelio. Yo sabía que, pues, simplemente tienes que decir lo que dice la Escritura y dejar en manos de Dios el resultado, ¿verdad? Como que hay un momento cuando uno pues sabe, ¿no? Que no es muy difícil, no es muy complicado compartir la palabra de Dios, pero la primera vez que me sentí fuera de base así por completo que no supe qué hacer fue en una ocasión que le compartí a un migrante de Honduras. Y ese hombre me sacó de base porque yo no podía decirle nada absolutamente de la Biblia porque no conocía nada de la Biblia. Entonces yo estaba bien sorprendido porque le dije, ¿qué piensas que pasa después de la muerte? Entonces él me dijo, pues no sé. Y luego, ¿cómo que no sabes? Entonces yo pensé que iba a ser como cualquier mexicano que platicas, ¿no? Que dice, creo en Dios, sé quién es Jesús, pero él no sabía nada de eso. Entonces yo estaba bien sorprendido porque le dije, tú vas a cruzar la frontera y qué tal si te vas por un desierto y te mueres de sed, o sea, ¿qué va a pasar con tu alma? Pero él como si dijera, pues no sé que tengo alma, o sea, no lo expresaba así, pero estaba así y yo pues no sabía ya qué hacer. Dije, pues le tengo que explicar muchas cosas, decirle que hay una vida, hay una esperanza, hay un único Dios que envió a su Hijo para morir y Él es el que nos da esperanza. Pero este hombre no tenía esperanza y yo estaba así como que en shock, por así decirlo, no supe ni qué hacer. Bueno, el título del mensaje esta mañana, hermanos, es Esperando con paciencia. Esperando con paciencia. Eso es lo que hacemos, hermanos, cuando tenemos esperanza. Perdón. Piense en cuando usted va a recibir a alguien muy esperado, a lo mejor alguien que no ha visto desde hace muchos años y tienes muchas ganas de verlo. Bueno, ya nos arruina mucho la tecnología ahora porque nos puede mandar fotos o una videollamada, pero cuando éramos niños y no teníamos tanto acceso a celulares y decía, va a venir tu tío tal, va a venir tu primo tal, entonces tú ya querías verlo, pero no sabías exactamente qué tanto cambió y lo esperabas, anhelabas pues que él cruzara la puerta de tu casa y pues volver a convivir con él. Entonces nosotros esperamos con paciencia ese tipo de situaciones que sabemos que va a ser real, pero pues tenemos que esperar para gozarnos con eso que tanto deseamos, ¿verdad? Convivir. El título de esta mañana, como les decía, Esperando con paciencia, tiene que ver con eso, hermanos, porque el Evangelio de Romanos, el apóstol Pablo nos ha explicado todo lo que tiene que ver con el cristianismo. O sea, todos somos pecadores, todos nos desviamos a una, pero Dios nos revela el plan de cómo podemos restaurar todo lo mal que hemos hecho. Entonces, los primeros capítulos, Pablo solamente se dedica a decir, estamos condenados, o sea, todos merecemos ir al infierno. Pero ¿cómo evitas eso? Entonces, pues tienes que aceptar por fe la justicia de Cristo Jesús, el sacrificio que Él tuvo en la cruz por nosotros. Eso es lo que empezamos a ver, ¿verdad? Desde el capítulo 5, dice el versículo 1, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y los siguientes capítulos está diciendo, una vez que tú ya eres cristiano, sigues en esta vida, pero luchas contra tu carne, contra el pecado. Y tu vida ya está bajo reglas de un nuevo reino. Ahora tienes que vivir de una manera bien diferente. Eso hace que se complique, ¿verdad? Nuestra estancia aquí en la tierra. Pero si solamente se quedara así, hermanos, diríamos, pues ser cristiano no es nada agradable porque está ligado a los padecimientos.
nos acaba de decir en ese capítulo 8, en los primeros versículos, el último mensaje que hablamos, que tenemos que ser dignos de ese llamamiento, dignos de la salvación. Entonces es prácticamente sufrir como Cristo sufrió. Pero los versículos del 18 al final, hermanos, que vamos a ver hoy, yo quiero que consideremos dos cosas. La primera es que la creación está corrompida por el pecado. Y es una realidad que no se nos debe olvidar. Vamos a batallar, hermanos, mientras estemos aquí, aunque seamos hijos de Dios. Entonces yo diría, déjense de tonterías aquellos que dicen que si eres cristiano se te resuelve toda la vida. O sea, eso es una completa mentira. Lo que sí es, hermanos, una gran diferencia es que tanto seas cristiano o no, vas a sufrir. La diferencia es que cuando tú eres hijo de Dios vas a sufrir, pero vas a tener esperanza. Esa es la gran diferencia. Entonces, si tienes una esperanza, algo al que aferrarte, vas a esperarlo con paciencia. Me gustó mucho ese versículo que casi al final de la lectura que tuvimos hoy. ¿Qué le parece si me acompaña ahí en Apocalipsis 11? Me gustó el versículo 18. Las naciones se enfurecieron, vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos, de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Si se fijan, esos eventos que van a venir nos hablan de esperanza. Es todo lo que anhela un creyente, porque nosotros, si nos identificamos con los profetas, con los santos, está diciendo toda la persecución que recibieron durante siglos, y algunos de una manera tan difícil, se les va a hacer justicia y van a poder ver la gloria de Dios, el templo. Entonces, si tú te aferras a esa esperanza, o sea, sabes algo que todavía no ven tus ojos físicos, pero sabes que es real, y si estás convencido de que es real, lo vas a esperar con paciencia. Entonces, nosotros, hermanos, el apóstol Pablo quiere que no dejemos de pensar que vivimos en un mundo corrupto. Y la segunda cosa que quiero que veamos, hermanos, es la transición hacia esa vida plena. O sea, estamos en el mundo corrupto, esa realidad, pero ya iniciamos una transición donde esa corrupción se va a terminar y vamos a experimentar la esperanza. De eso se trata, hermanos, este mensaje. Entonces, déjeme llevarlo a los primeros dos versículos, 18 y 19, para ver la creación, cómo es corrompida por el pecado. Dice así: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Pueden ver, hermanos, que Pablo continúa el tema del sufrimiento. Si está iniciando este versículo, pues considero, es porque ha estado tratando eso con la iglesia de Roma en su carta. Si nos podemos regresar a un versículo anterior, dice el 17, si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces yo creo que nos deja estos versículos para decir, bueno, si yo hago una invitación, proclamo el mensaje que da esperanza, y vendemos la idea, como dice el mundo, no, te voy a vender la idea de que ser cristiano es lo mejor. Bueno, ¿qué ofrece ser cristiano? Pues empiezas a decir muchas cosas que a lo mejor le parecen agradables, ¿no? Va a haber justicia verdadera, nuestro líder y creador, Jesús, va a establecer su reino, ya no va a haber lágrimas, vamos a estar en comunión, ya no va a haber enfermedad, pero mientras ocurre eso, tienes que sufrir
como Él sufrió aquí en la tierra. Y ahí uno pudiera decir, pues esa idea no me gusta. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Tenemos que ser honestos y decirle, sí hay sufrimiento, pero ese sufrimiento tiene esperanza. Entonces, el apóstol Pablo dice que por más grandes que sean los sufrimientos que tú puedas vivir aquí, van a ser eclipsados por la recompensa que nos espera. Es lo que nos dice en ese versículo 18. Dice, yo considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados a la gran recompensa de lo que es nuestra esperanza. Eso es la gloria que nos ha sido revelada. El fin de los tiempos, un creyente lo debe conocer y va a decir, vale la pena sufrir por Cristo para poder experimentar esas bendiciones. Entonces, hermanos, es verdad que la humanidad y el planeta están malditos, o sea, todos vamos a sufrir, todos tienen enfermedad. E independientemente si tienes dinero o poder o muchos recursos, vas a sufrir. En algún momento alguien que pudiera decir, pues yo no sufro de hambre, yo no sufro, tengo seguro de gastos médicos mayores y puedo gastar millones por una operación que muchos no pudieran tener. Entonces, pero llega un momento donde ellos pueden tener una pérdida de un ser querido y ahí van a sufrir. Ellos van a sufrir si incluso sus fortunas desaparecen. Entonces, pensando en el mejor de los casos de las personas que pudieran decir, no, yo estoy muy lejano del sufrimiento. Eso es mentira, hermanos. Todos en este planeta estamos viviendo y experimentando los estragos del pecado. Es una tierra maldita. Hay que recordarles, de acuerdo a lo que dice en Génesis 5, 29, de acuerdo a las consecuencias que nos trajo Adán y Eva al comer el fruto prohibido, dice así, y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Aquel que le puso ese nombre, el padre de Noé decía, esta vida no es fácil. Ya tenían algunos miles de años, cuando uno suma las generaciones en el nacimiento de Noé, eso expresa que vivir aquí en la tierra no es fácil. Tenemos que trabajar para ser plenos. Entonces, aunque el trabajo es una bendición, pero se ha dificultado desde que se quedó maldita la tierra. Entonces, Pablo quiere decir a los creyentes, esta realidad de que estamos en un mundo maldito no se determina cuando eres hijo de Dios, pero tienes que entender de que te tienes que aferrar a una esperanza. Regrese a Romanos 8, fíjese los versículos 20. Dice así, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Entonces, hermanos, sí hay esperanza y cada vez nos acercamos al fin, a donde la podemos contemplar. Será más marcada la maldición, hermanos, cada vez que aumenten en la línea del tiempo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, si nos deja estas palabras, es como para decir, ¿lo tomas o lo dejas? ¿O crees que hay esperanza o no hay esperanza? ¿O te aferras a esa verdad y la esperas simplemente con paciencia, o la rechazas? Entonces, estamos en esta encrucijada, todo ser humano, hermanos, para aceptar por fe lo que va a suceder al final de los tiempos. Tristemente hay muchas personas que no saben nada de esto, como aquel hombre que le compartía al inicio, ¿verdad? Él no sabía absolutamente nada de esto. No sabía nada imagínese si él era un migrante que buscaba una vida mejor, no sé qué tanto sufrió en su país y cuánto estaba padeciendo aquí en México, porque de la conversación que tuve con él tenía mucha hambre. Pero qué triste, ¿verdad? Que
toda tu vida estuvieras sufriendo, padeciendo por cuestiones negativas, incluso por consecuencias de tu pecado, y aquí se acabe todo. O sea que se terminaron mis años aquí y jamás experimenté la plenitud. Entonces eso no es esperanza, hermanos. La esperanza es algo como decir, esto va a cambiar y sí se puede vivir de manera plena. Y esa plenitud solamente la ofrece el reino de Dios. Mientras tanto, tienes que esperar a que termine este tiempo de maldición aquí en la tierra. Ese tiempo tiene que acabar y cada vez se va a intensificar más, hermanos. Por eso nos da la siguiente ilustración. El apóstol Pablo ahí en el versículo 22. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Pero sabemos, desde el 21, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, de la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y el 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Si se fijan, el apóstol utilizó esa ilustración de los dolores de parto. Y aunque nosotros como hombres no las hemos experimentado, pero solamente con escuchar los relatos, pues sabemos que es como una historia de terror, porque se vienen, en el mayor de los casos, ¿verdad? Dolores cada vez tan intensos que nunca los han experimentado. Pero al final se descansa. O sea, al final, cuando una madre amorosa y que anheló ver su hijo y da a luz, o sea, es un sentimiento indescriptible, ¿no? Nosotros como padres nos enamoramos de nuestro hijo, nuestra hija, la que dio a luz nuestra esposa, y termina toda esa incertidumbre, todo ese dolor. Y así es, hermanos, lo que va a ocurrir en este planeta. Yo creo que no hay mejor ilustración que la que dice el apóstol Pablo. Es como si esa maldición va a aumentar, te va a tener un momento así tan indeseable que vas a decir, ya quiero que venga Jesús, ya quiero que ponga fin a todo esto, y ahí por fin descansar. Y yo creo que esa figura es muy buena, hermanos, para que recordemos que el creyente va a experimentar proporcionalmente el dolor al mismo tiempo con su deseo de la esperanza. Si no sufrimos aquí, hermanos, no vamos a tener mayor deseo de que esto termine. Pero si nuestro sufrimiento aquí, a lo que Dios nos permita vivir y experimentar, se intensifica, nuestro deseo de ser liberado de esa opresión, pues es lógico que va a crecer y vamos a anhelar más la venida de Dios. Pero eso solamente, obviamente, si estás aferrado al fin de la historia. Si no conoces el fin de la historia, pues ¿de qué te aferras? O sea, quisieras decir, ojalá que un día termine esto, pero ¿qué sigue? ¿Cómo se acaba? ¿O qué hay después? No puedes tener esperanza. Sin embargo, hermanos, cuando se te presenta el Evangelio, te hablan del final de la historia. Y aquí Pablo nos está hablando también de eso. ¿Qué va a pasar? O sea, también tu cuerpo va a ser transformado. Tu esfera física va a ser renovada de una manera semejante a la de los ángeles. Se te va a dar un cuerpo glorioso que vas a vivir completamente distinto. Si ya no se va a enfermar, y lo mejor de todo, hermanos, es que es como si estuviera diseñado para que por fin resista la gloria de Dios. En ese momento, hermanos, se nos va a dar un cuerpo que ya va a estar libre de pecado, de sus consecuencias. Nuestra mente y nuestro corazón va a ser por completo de Dios y ya no vamos a poder pecar. Únicamente así ya Dios se podrá revelar a nosotros su gloria, y porque no hay pecado en nosotros no nos va a fulminar. Entonces, si no nos aferramos a esa esperanza en los días difíciles, pues como que no vamos a tener
esa paciencia. ¿Se fijan? Fíjense otra vez el versículo 23, al final dice: tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Eso es la redención de nuestro cuerpo, que también no vamos a sentir y experimentar las cosas que no nos agradan. Y desde cosas bien sencillas, yo no sé qué hice en estos días, que siento ya muchos días las manos así como callosas, bien rasposas, y quiero acariciar a mis hijos o a mi esposa, y siento que los rasguño, y por eso ni los quiero tocar. Entonces todo eso va a desaparecer, hermanos, y eso es algo así menor, ¿verdad? Pero si te van a dar un cuerpo perfecto, que no puede ser dañado, entonces qué bendición, ¿verdad? Vas a decir, hasta esas cosas tan sencillas se van a terminar. ¿Qué más, hermanos, tenemos que tener presente de acuerdo de la corrupción que nos trae el pecado en esta vida? Acompáñenme en el versículo 24. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, la palabra paciencia, hermanos, muchas veces no nos gusta. La paciencia es algo que tenemos que desarrollar. Si usted va al diccionario, va a encontrar algo similar a lo siguiente. Es simplemente que puedas estar tranquilo cuando estás atravesando un momento difícil. Que puedes estar con serenidad, con paz, aunque el mundo se esté cayendo. Eso es la paciencia, ¿verdad? Entonces, la paciencia no es tan fácil de desarrollar, pero es a lo que estamos llamados y viene pegado con la esperanza. Esa esperanza del final de la historia, de ver lo que uno no puede ver ahorita, pero sabe que existe, se va a anhelar y lo vas a esperar con paciencia. Hubo un traductor, Hendrickson, un teólogo, que me gustó mucho cómo tradujo este versículo. Él dice: ¿quién espera lo que ve? ¿Quién espera lo que ve? Pues nadie, porque si ya lo ves es que ya llegó. Es como yo les decía al inicio, o esa ilustración de que si va a venir un ser querido que hace mucho no ves, pero si ya lo tienes enfrente de ti, pues ya eso no es esperar. Entonces, con más certeza debemos de esperar la plenitud que se nos va a dar al final de los tiempos. Y esta plenitud, hermanos, es un tema que nosotros tenemos que recordarnos. Y yo creo que el apóstol Pablo lo que más se refiere es a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Muchas veces, hermanos, hablamos de Dios, del Hijo, pero el Espíritu Santo tiene el mismo importancia, es la misma persona de ellos. Y vivir la plenitud del Espíritu Santo, aunque nosotros pudiéramos tener adelantos aquí en la tierra, y cuando los tenemos es algo tan bueno, pero vivir y experimentarlo por completo, vamos a ver partes de la obra y las funciones que Él hace, pero por fin conocer al Espíritu Santo, hermanos, es una gran promesa, es una bonita esperanza que es inigualable, y por eso la tenemos que esperar. Ese es nuestro segundo punto, hermanos, la transición hacia la vida plena. Ya sabemos que tenemos que llegar allá, pero estamos en la transición, tenemos que conocer un poco más de cómo va a suceder, y eso nos va a ayudar a tener paciencia. Fíjense en los versículos 26. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esa transición, hermanos, para un creyente es fácil.
es fácil porque no estamos solos. Para alguien que no conoce de Dios y desconoce la obra del Espíritu Santo, si no es su hijo, el Espíritu Santo no le va a ayudar, ni siquiera va a interceder por él. Pero entiéndalo así. Somos hijos de Dios y aunque a veces desconocemos tanto del Espíritu Santo, digamos que somos alguien inmaduro, todavía nos falta mucho conocer acerca de toda la Escritura y de Dios mismo. Nuestras oraciones a veces van a ser tan vacías, tan vanas. Vamos a pedir cosas de la esfera de aquí, este mundo. Entonces, alguien que aprende a caminar con Dios, generalmente pues va a pedir cosas del aquí y el ahora, de esta esfera de la eternidad. Vamos a pedir, pues dame mejor trabajo, quítame esta tos, quítame el mal humor que tengo. Y eso pues más o menos se acerca a los que empiezan a madurar. Pero generalmente no, hermanos, el que es inmaduro y no sabe qué es lo más importante para pedir, yo creo que va a decir simplemente quítame el malestar, quítame el dolor, quítame estas deudas. Pero, dice, el Espíritu Santo sabe lo que realmente necesitan los hijos de Dios. Y no solamente eso, hermanos, el Espíritu Santo también tiene mucho anhelo por encontrarse con los hijos de Dios. Él está presto, activo para ayudarnos y consumar nuestro encuentro con Él. Si nos acaba de decir el apóstol Pablo que nuestro fin es tener un cuerpo glorificado para que podamos por fin convivir con Dios y estar en el cielo y los ángeles y vivir en su eternidad en paz con Él, ahí vamos a conocer al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, su agenda, lo que más le interesa es que nosotros lleguemos a su presencia. Y Él nos va a ayudar a que nuestra fe no se desvanezca, no apostatemos, no reneguemos, no dejemos de confiar en el único que nos puede reconciliar con el Padre y que nos promete estar con Él. Entonces Él es un intercesor que sabe lo que realmente necesitamos. Y eso es, aunque nosotros en nuestra inmadurez pidamos cosas vanas, y piense, a lo mejor es un ejercicio que no hacemos mucho, pero anote sus peticiones. ¿Qué es lo que más le pido a Dios? Y son cosas válidas, ¿no? Desayuno, comida, que me dé paz, tranquilidad. Pero cuando uno aprende a estar más de cerca de Dios y conoce su voluntad, va a decir, no, el Espíritu Santo se me hace que lo que más pediría es para que yo aprenda a perdonar, para que yo sea más paciente, para que comparta más de Cristo, para que yo me niegue a mí mismo y ame más a Dios que a mi esposa y a mis hijos, que le enseñe a mis hijos que vale la pena sufrir por Cristo e ir hasta el fin del mundo y meterte en los lugares más tenebrosos con tal de que conozcan a Cristo Jesús, que se entreguen y se expriman. Y no solamente va a tener en mente ese creyente, pues lo voy a mandar a mis hijos y yo les voy a poner el ejemplo. Yo quiero enseñarles que es bueno confiar en Dios. Entonces, nuestras peticiones, hermanos, van a cambiar, pero a veces, si atravesamos una circunstancia difícil y nosotros no conocemos el final y el propósito de por qué estamos sufriendo, padeciendo, acuérdense que el apóstol Pablo está hablando del dolor, de los días difíciles, de la persecución. Los romanos, la iglesia en Roma en ese entonces, pues ya estaba arreciando, ¿verdad? Esas pruebas. Pero, dice el Espíritu Santo, su intercesión no va a permitir que te hundas en esas pruebas. No va a permitir que incluso si tú pecas y tienes consecuencias terribles, te alejes por completo de Dios. Esa es una obra, una tarea principal del Espíritu Santo. Fíjese en el versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció,
también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que aquel sea primogénito de entre muchos hermanos. Entonces ese es nuestro propósito. Si nos tenemos que parecer más a Cristo Jesús, también eso está en la agenda de oración del Espíritu Santo. Es decirles, yo me voy a encargar y le voy a pedir al Padre que todo no solamente lo bueno, sino también todo lo negativo que tú ibas, le va a ayudar a parecerse más a Cristo Jesús. Y si perdemos, este es uno de los versículos que más nos pueden dar esperanza, ¿verdad? Hasta que nos lo apropiamos. Porque piensen, ¿no? ¿Qué es lo más desagradable que te ha pasado? No sé, algunos pudo haber sido una enfermedad, una separación de un ser querido, ya sea que él partió a la otra vida o sigue en vida, pero se rompió la relación. O piensa en lo que sea, ¿no? Me dañaron, me hirieron, pero dice el Espíritu Santo va a interceder para que aún esas situaciones, por más desagradables, te sean de bendición. Va a tornar el resultado para que tú tengas más esperanza, más fe, más amor y confianza en Dios. Entonces, hermanos, aunque no comprendamos a veces el propósito específico de por qué estamos viviendo algo tan desagradable, a veces sí sabremos que pues yo mismo me lo busqué, hice un pecadote y ahí están todas las consecuencias, pero ya quisiera que se terminaran. Dice, aún el Espíritu Santo va a encargarse y va a interceder para que tú tengas esa paz, para que tú tengas esperanza de que todas las cosas ayudan a bien. ¿A cuál propósito, hermanos? A que te parezcas más a Jesús. Entonces, siempre todas las pruebas y las circunstancias más difíciles que nos vengan van a tener un fin glorioso, hermanos. Eso es lo que espera, ¿verdad? Vaya al versículo 30. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y ahí el apóstol Pablo nos está dejando un buen versículo que muchos utilizamos para enseñar o comprender más acerca del orden de la salvación. ¿Qué pasa exactamente con alguien que va a terminar en el cielo? Y ahí nos dice, desde sus inicios, o sea, los que de antemano conoció. En el versículo 29 ya lo había mencionado, ¿verdad? Los que conocemos que antes de la fundación del mundo, antes de que naciera, te conoció y te eligió. Y si te eligió, dice el versículo 30, que también te llamó. Si te predestinó, si te eligió como tu hijo, en algún punto de tu vida te va a llamar. Alguien te va a explicar la Biblia, te va a hablar de Jesús. Te va a decir, el Hijo de Dios, el Cordero Perfecto, es el único que te puede dar esperanza. Y si tú eres de los elegidos y alguien te expone ese llamado, va a ser un llamado eficaz, tú lo vas a creer en ese momento, te va a justificar. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Este versículo 30, vas a recibir la justicia, te va a perdonar todos los pecados porque te arrepentiste y pusiste fe en Cristo Jesús. ¿Y qué sigue después? Aquí a lo mejor se brinca algunas cosas porque dice, a estos también glorificó. O sea, a ellos van a terminar en un punto donde van a ser semejantes a Cristo Jesús. Eso es glorificar después de la resurrección. Sabemos que antes de eso está la santificación, la perseverancia, pero el apóstol Pablo nos deja este orden de la salvación, algo que simplemente se consumirá. O sea, si Dios te eligió, Él se va a encargar de que llegues hasta su presencia. Y en ese intermedio, el Espíritu Santo juega un papel muy importante, va a estar intercediendo por ti.
Entonces, qué bendición, hermanos. Cuando usted no sepa cómo orar en un día difícil, simplemente descanse y diga, yo no sé qué pediría el Espíritu Santo, pero Él dice que incluso lo hace con gemidos indecibles. O sea, tiene más pasión que yo, tiene más anhelo de encontrarse conmigo que yo con Él. Entonces simplemente quiero descansar en esa oración. Y usted tiene que aferrarse en fe a que ya está siendo cubierto por esa intercesión. Cuando nosotros, hermanos, comprendamos más profundamente esto, vamos a tener una paz de que nada puede interrumpir y robarnos la salvación por versículos como estos. Si usted no lo cree, es como decir, Dios va a fallar si ya tuvo un caminito que nos elige, nos predestina, nos llama, nos justifica, pero ¿qué tal si yo hago algo muy feo, muy malo, o me orillaron algunas circunstancias a alejarme de Dios? Entonces no voy a llegar al cielo. Alguien pudo cortar el destino que Dios tenía para mí. Entonces eso no es bíblico, hermanos. Es como decir, Dios no tiene poder para cumplir su palabra. Y Dios, hermanos, pues es el Todopoderoso. Él lo que Él decide, Él lo va a concluir. Fíjese, hermanos, en el versículo 32, que más se refuerza esta idea. Dice, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, tu salvación, hermanos, depende del honor de Dios, no de qué tan bueno eres tú para no pecar. Depende del nombre de Dios, de su voluntad, de su gloria y también de su Hijo. Entonces tienes que creerlo, porque Él como que nos está dando la mayor garantía. Si Dios mismo no quiso retener a su Hijo y entregarnos a lo más precioso para darnos la salvación, o sea, qué acto más grande de eso puede interrumpir su plan. Nada, hermanos, ni Satanás, el peor enemigo de Dios, podrá arrebatarnos de sus manos. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo, es el que nos acusa, Él es el que nos condena. Si usted puede ver esas preguntas que formuló en el versículo 33, ¿quién nos acusará a los escogidos? ¿Quién es el mayor acusador? Satanás. Más que nuestra conciencia, empeora todo cuando nosotros fallamos. Y también viene otra pregunta en el 34, ¿quién nos condenará? También el mayor que quiere condenarnos es Satanás, hermanos. Entonces, ni el poder más diabólico, hermanos, ningún plan forjado para separarnos de Dios va a tener efecto en el plan que ya Dios decidió y destinó para cada uno de sus hijos. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a esa verdad, hermanos. En resumen, va a triunfar el plan original de Dios para darle descendencia y plenitud, para darle plenitud a la descendencia de Adán. Si usted se fija, el plan original de Dios era que nosotros gozáramos, disfrutáramos y seamos plenos. Cuando uno lee el Génesis, Adán y Eva pues tenían todo resuelto y no sabían lo que era pecado, simplemente los meten en un huerto y se lo vas a labrar y sé feliz, vas a ser pleno. Esas siempre fueron las intenciones de Dios. Y de alguna manera, hermanos, en su sabiduría, aunque muchos pudieran quejarse y decir, pues sí, pero ¿para qué metió ese árbol? Y comieron y entró el pecado en el mundo y quedó todo maldito. Dios es sabio, hermanos. El apóstol Pablo nos está diciendo, Dios mismo sujetó a su creación a esa maldición. Y lo hace, hermanos, porque yo creo solamente así anhelaríamos por fin y apreciaríamos más
el gozo que nos espera. Si nosotros no viviéramos en este mundo maldito, hermanos, no seríamos, no disfrutaríamos más esa plenitud. Es como algunos dichos que nosotros decimos, ¿tú qué vas a saber de sufrir si nunca te acostaste sin el estómago vacío? Pues tú no sabes qué es eso. Y ya pasaron esas épocas donde tú ahora ya aprecias el tener un platillo todos los días. Pero los que no han vivido y experimentado eso, tú no sabes qué es eso. Yo creo que Dios en su sabiduría permitió que fuera así las cosas, hermano. No hace mucho vi una película de ciencia ficción donde a las personas los hacían, contrataban un servicio como para vivir plenamente. Entonces, pues tenía mucho que ver, como que los sometían a pensamientos, a sueños, y la vida era perfecta. Pero los hacían pasar antes por una vida bien desagradable. Como que les inducían sueños donde todo les iba mal y de pronto llegaban a la mejor vida. Entonces, el que inventó ese experimento o ese servicio decía, es que lo mejor que puede experimentar un hombre es ese sentimiento de salir de lo peor y llegar a la plenitud. Entonces era como lo central, lo que más vendía esa empresa. Bueno, yo creo que algo así el apóstol Pablo nos está enseñando aquí. Vas a vivir en días difíciles, pero aférrate a la esperanza. Aférrate también a que Dios se va a encargar de que nada te pueda separar de ese destino y del amor de Dios. Incluso, o sea, nos está diciendo ni el acusador ni las angustias más, para que veamos esos detalles. Están en el versículo 35, dice, otras preguntas, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso entonamos coritos como el de hoy, ¿verdad? Nada nos puede separar. Piensa en la situación más desagradable que has vivido y a lo mejor todavía te esperan más. A lo mejor todavía no sabes lo que se siente perder a un ser querido y cercano. Pero si Dios te permite atravesar eso, dice, ni siquiera ese tipo de cosas, ni tu rebeldía, nada va a hacer que tú dejes de experimentar mi amor, mis intenciones de traerte a mi presencia. El Espíritu Santo siempre va a estar pidiendo para que te aferres a esa fe y creas mis promesas. El apóstol Pablo hizo referencia a un salmo, quiero que me acompañe ahí. 136, desde el versículo 22. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia, el que se acordó de nosotros en nuestra humillación, porque para siempre es su misericordia, nos rescató de nuestros adversarios, porque para siempre es su misericordia. El que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Puede ver un salmo esperanzador ahí, hermanos, de que nada nos puede separar del amor de Dios. Si ese atributo de la misericordia de Dios está en medio de las circunstancias más difíciles de nuestra vida, entonces es algo bueno, ¿verdad?, para aferrarte. Aunque nosotros tengamos la peor racha de nuestra vida y uno pueda decir, pues es que no dan con el diagnóstico de esta cura, no puedo resolverlo de mi matrimonio, no puedo salir adelante en mis metas y agregue lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de situación mal en esta vida le va a hacer una tribulación como para que uno reniegue, y Satanás se va a aferrar de eso, pero usted tiene que decir, no, aún ahí está la misericordia de Dios, aún Él ahí va a estar, y Él prometió que nos
que nos va a mantener a su lado, por más grandes y a lo mejor perfectos, entre comillas, sean los planes del enemigo para alejarnos de ese amor. Nada nos podrá arrebatar, hermanos, de ese destino que es el amor de Cristo Jesús, ¿verdad? Es lo que cantábamos. ¿Quieres ver más claro esto? Pues vamos a terminar este capítulo. Fíjese los versículos 38 al 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así termina este capítulo de Pablo. Nos recuerda, estamos en una transición de una vida donde hay corrupción, hay consecuencias de nuestros pecados, y aunque decidiste creer en Cristo Jesús, no se te van a quitar esos días difíciles. Pero tu transición hacia la vida plena, tienes la ayuda del Espíritu Santo, tienes promesas, tienes un intercesor, el cual sí ruega con gemidos indecibles y con muchas ganas también de Él encontrarse contigo y que tú seas uno con Dios. Y quiero, hermanos, que pensemos algunas cosas de por qué se nos trajo un sermón como este en esta mañana, hermanos, porque creo que somos llamados a vivir esperando con paciencia. Ese fue el título, ¿no? Esperando con paciencia. Si hay días donde no te quieres ni levantar, quisieras a lo mejor solamente renegar, quisieras solamente tirar la toalla y no sé, hacer algo más fácil que esperar. Entonces tienes que recordar que así es la vida del creyente y tiene sus recompensas gloriosas. El apóstol Pablo dijo algo similar en 2 Corintios 4:18. Déjenme les leo lo que le escribió a esta iglesia. Dice: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así tiene que vivir el creyente, viendo las cosas que todavía no conocemos, hermanos. Y principalmente, llévese esto: voy a vivir plenamente la obra del Espíritu Santo en mi vida, cuando me dé un nuevo cuerpo, cuando cambie mi mente y por fin solamente tenga pensamientos para bien y no para mal, para amar a Dios, para cantarle toda la eternidad. Al fin mi conocimiento va a ser pleno y voy a ser enseñado de qué tan grande es Dios. Me voy a encontrar y voy a experimentar la obra del Espíritu Santo en mi vida. Yo les decía, era que pudiéramos tener adelantos aquí, y eso es tan bueno, hermanos. Los que pudiéramos compartir alguna experiencia. Uno sabe que a veces estás leyendo, hay muchas maneras, pero de pronto es como si llegara el Espíritu Santo y Jesús mismo en tu habitación y te dijeran: mira, esto quiero que te aferres, este versículo lo necesitas. Y ahí empiezan a correr lágrimas por nuestros ojos, porque nos consoló, nos dio esperanza, y podemos decir: su presencia es real. Pero Él quiere decir: eso te espera y más cuando te encuentres conmigo. Me vas a poder abrazar. Entonces, hermanos, sufrimos al igual que todos. Les repito, no hay ninguna diferencia mientras estemos en esta vida, pero nuestro sufrimiento tiene esperanza. Y hazte la pregunta: ¿tú vives así? ¿Tú realmente tienes esperanza de algún futuro mejor? ¿De que Jesús va a consumar y va a reinar por toda la eternidad? Entonces es un día también para que te aferres a Él y le anheles y le pidas: yo quiero esa esperanza. Quiero vivir con mi mirada puesta en ti. Quiero vivir de ahora en adelante sin distraerme tanto, poniendo más atención aquí en los problemas de la vida, en lo que apunta, no sé, la economía global o los problemas de mi país, de la ciudad. Quiero verte más a ti. Y por último, hermanos, nuestra transición, el apóstol Pablo siempre la
la plasmó, nos las presentó como progresiva. Es algo que tienes que vivir día a día. Tienes que aprender a ser paciente. Pero hermanos, dice, llegará un segundo, es más, un microsegundo donde va a ser instantáneo. Porque en un abrir y cerrar de ojos, al fin vas a recibir lo más anhelado, lo que esperaste con paciencia, lo que no podías ver, pero al fin un día Jesús va a venir. Y si tú eres alguien que lo amó, que confió en Él, vas a recibir esa recompensa. Dice, si nos toca estar en vida, en un abrir y cerrar de ojos, de pronto vamos a voltear a ver nuestro cuerpo y decir, ya no es el mismo. Ya se consumó nuestra espera. Entonces hay que pedirle a Dios, hermanos, que aprendamos a vivir así. ¿Qué le parece? Oramos. Padre nuestro, en esta mañana tú nos has recordado en la carta a los romanos que es una realidad que seguimos sufriendo, seguimos padeciendo, incluso por nuestros errores. A veces ni siquiera son nuestros errores y eso nos pudiera fastidiar más. Simplemente un desastre natural o alguien que nosotros ni lo conocíamos y nos hizo daño, no sé. Pero ayúdanos a vivir con esperanza. Ayúdanos a realmente creer que vale la pena padecer y sufrir por ti y que tú nos vas a dar descanso, Señor. Si no aceptamos, Padre, por fe esta realidad, quedará fuera de nosotros la esperanza y nuestros actos, nuestro comportamiento, nuestras actitudes van a ser tan malas, Señor, que te van a deshonrar y vamos a cometer atrocidades, Padre, pero no queremos eso. Queremos seguir siendo pacientes y yo te pido, Padre, que en esta mañana que hemos cada uno de nosotros escuchado esa esperanza una vez más, ¿sabes cuál es la situación más difícil que cada uno de nosotros pudiéramos estar atravesando en este momento? Te pido, Padre, que le des esperanza y que Él se aferre a tu promesa de que nada aquí nos podrá separar de ti. Ni lo alto, ni lo profundo, ni las cosas espirituales que no vemos, Señor. Nada, Señor, nos puede apartar de ti. Y ayúdanos a creerte eso. Si nuestros días en estos últimos semanas o meses son de debilidad, son de sufrimiento, ayúdanos a aferrarnos, que incluso eso nos ayuda a bien. Y concédenos que se note con una buena actitud, con gozo, con gratitud, con alabanza, Señor. Y sé con tu Espíritu Santo para que nos siga ministrando y enseñando de manera particular y todo lo que cada uno de tus hijos necesitaba hoy. En este día también agradecemos porque vamos a recordar el sacrificio de Cristo Jesús, que es el que por la obra que Él hizo en la cruz podemos tener todas estas promesas. Así que concede que cada uno de nosotros tengamos un corazón agradecido, reverente y con fe en que tú también nos vas a ayudar, Señor, a vivir, a experimentar esa cena contigo que nos prometiste. En Cristo Jesús. Amén.